Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, no sé ya si es oscuro o no. Bueno, muchísimas gracias a todos los colegas, las colegas del proyecto Anillos y de Tecnologías Políticas de la Memoria, por la invitación, por ser parte del proyecto, por poder tener un vínculo más sostenido y sistemático con la sociedad chilena y los procesos de memoria de la sociedad chilena, que para el Cono Sur, ¿no? Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. Han sido procesos bien complejos, pero también de muchos espacios y de recorridos comunes. Lo que hoy se está discutiendo en Chile, y tiene que ver con la enseñanza de la historia, ha sido un debate también en la Argentina en otros momentos, y lo sigue siendo, por cierto. La pregunta, ¿no?, que formulaba como origen de la conferencia, en realidad no tiene una respuesta unívoca, digo, ¿no? Lo que me interesa es que pensemos acerca del rol de la historia en las sociedades postdictatoriales. Y en principio pensar esto, ¿no? Uno piensa en estas cuestiones que ya se dijeron, porque ya se dijeron muchas cosas y yo voy a tratar de referirme a otras más vinculadas también con la disciplina histórica, de cierto mandato ético que tenemos con el pasado de nuestras sociedades. Pero en realidad uno debería poder indagar en relación a cuál es el sentido de la enseñanza de la historia en nuestras sociedades hoy atravesadas por los procesos de la dictadura militar, no tanto asociadas con aquellas marcas que dejaron los pasados, porque no es una cuestión acerca de qué pasados estamos enseñando, abordando, transmitiendo, sino sobre todo la discusión pasa y la pregunta se responde en función de qué futuro estamos imaginando. Y esa es la discusión probablemente hoy en Chile y en muchos lugares, no solo de este lado del mundo, sino de otros lugares también, que estamos atravesados por un nuevo régimen de historicidad. Y esto es importante pensarlo, digamos. Hoy la percepción del tiempo, la percepción social del tiempo, el régimen de historicidad de las democracias liberales y del capitalismo actual es muy distinto de aquellas que emergieron en los tiempos de la modernidad y del siglo XIX sobre todo. Y me parece que entonces esta respuesta acerca de cuál es el rol de la enseñanza de la historia en las sociedades postdictatoriales remite a pensar de qué democracias estamos hablando, ¿no? Porque básicamente tiene que ver con lo que se ve hoy en las calles de Chile. Básicamente también es un espacio de disputa. Una disputa no solo por la significación del pasado, porque podemos incluso estar de acuerdo con la significación del pasado, sino sobre todo con esa significación del pasado en relación con la construcción de nuevos horizontes de expectativas. Y eso me parece que es lo que está en discusión hoy en Chile y en otras dimensiones también en muchos lugares de América Latina, ¿no? Mucho se ha dicho, y los que se fastidian con los memoriosos, con nosotros los memoriosos, los que insistimos con la memoria, con la historia, los que creemos que nos ponemos contentos cuando se hace un museo de la memoria, cuando se crean sitios de memoria, cuando se desclasifican archivos de la memoria y de la represión, cuando la currícula, ¿no?, en la currícula escolar aparece la palabra memoria y construcción de la memoria. El fastidio que genera ¿no?, incluso desde el sentido común, acerca de lo que implica la presencia del pasado en la construcción de esos nuevos horizontes de expectativas. Yo recuerdo una vez, digo como a modo de anécdota para empezar la charla, la conversación, yo estaba en Argentina, estaba en Rosario, una ciudad muy atravesada por la represión, y Rosario fue uno de los primeros lugares donde se creó un museo de la memoria. Y yo iba para el Museo de la Memoria, pero no sabía muy bien dónde quedaba. Entonces le pregunté al taxista, que era más o menos por ahí, y le dije, pero usted sabe dónde queda el Museo de la Memoria, yo voy al Museo de la Memoria. Y el taxista, las conversaciones con los taxistas en todos los lugares del mundo son siempre interesantes. Y esta no dejó de serlo. Y entonces el taxista miró, sí, sé dónde queda, sí, me dijo. Sí, yo le hago una pregunta, me dice, ¿no?
Si yo, por ejemplo, a la que le estoy llevando, le estoy conduciendo el auto, estaría todo el tiempo mirando para atrás, ¿qué me pasaría? ¿Qué pasaría? No sé, le digo, chocaría. Entonces yo le dije, ¿y por qué tiene tantos espejos el auto? Usted se la pasa mirando para atrás. Porque la historia es un espejo retrovisor. Si uno no mira para atrás, ¿no? Nunca... mirar para atrás básicamente tiene que ver con ir para adelante, ¿no? Entonces esa es una primera cuestión, ¿no? El dilema en torno a la enseñanza de la historia no tiene que ver con el pasado, con la discusión del pasado, sino tiene que ver con la discusión del futuro. Y esta es una de las cuestiones que quería marcar. No se trata de que tenemos que enseñar historia porque tenemos solo un deber con los muertos. Eso tiene que ver con nuestro deber ético, ¿no? Con los ausentes. Eso tiene que ver también con nuestros posicionamientos políticos, ¿no? Eso es una construcción social. El deber de las nuevas generaciones en torno a sus muertos es un lazo que debe construirse socialmente y que en definitiva tiene que ver con ese lazo de construcción hacia adelante, también cómo se va construyendo también esa sociedad hacia adelante. Porque una de las cuestiones también, digo, para derribar algunos mitos, es que la enseñanza de la historia es una garantía de no repetición. Bueno, la enseñanza de la disciplina histórica en la escuela no es garantía de no repetición, no reside ahí la cuestión, digamos. No es que porque enseñemos la dictadura militar o las dictaduras militares a las nuevas generaciones muy minuciosamente y con muchos datos y con muchas explicaciones, estaremos de alguna manera vacunando o garantizando que en las sociedades actuales no pasen lo mismo que pasaron en el pasado. La memoria no es garantía de no repetición, porque depende de qué memoria y para qué. Por eso, nuevamente, la discusión reside en qué sociedad queremos ser. Y ahí la cuestión, y creo que algo se dijo en los que me antecedieron, tiene que ver con la construcción de las identidades, ¿no? Stuart Hall dice que la identidad no es lo que soy o lo que fui, sino en qué quiero convertirme. Entonces la discusión es en qué queremos convertirnos. Y ahí está cuál es el rol social que tiene la historia y la enseñanza de la historia en la construcción del futuro de la sociedad y el proyecto de sociedad que queremos construir. Porque si hoy se violan los derechos humanos en nuestras democracias, no tiene que ver con que fallamos en la enseñanza de la historia, sino que tiene que ver que en este presente, digo, y voy a tratar de explicarlo mejor, que en este presente las formas de resolución de los conflictos también están ligadas con las prácticas de violaciones a los derechos humanos que también comete el Estado. Ese Estado que tiene el deber de recordar lo que pasó, pero que hoy, conjuntamente también de hacer museos de memoria, de tener políticas de memoria, y eso también lo digo para Argentina, comete violaciones a los derechos humanos. En democracia se violan los derechos humanos. Se violan tanto en Argentina como en Chile. Y no depende de las políticas de memoria o cuánto memoriosos somos, sino que depende de las tensiones y los conflictos que se desarrollan en el presente. Entonces, vuelvo a insistir, la historia, ¿no?, tiene que ver con los debates en torno a este presente y no con los debates en torno al pasado y a cómo de alguna manera superamos en este presente las condiciones de posibilidad que también fueron parte de las construcciones de posibilidad de ese pasado. Porque las actuales violaciones a los derechos humanos, la producción de nuevas desigualdades que tienen las sociedades contemporáneas, las sociedades capitalistas y liberales, no están vinculadas con las continuidades de la dictadura militar, de las dictaduras militares. No, la mala noticia es que no, son formas y nuevos dispositivos estatales de resolución de los conflictos actuales. Y acá me quiero referir entonces a revertir la pregunta. La pregunta es, ¿por qué se les ocurre que no hay que enseñar historia? ¿Por qué a los gobiernos actuales se les ocurre que es una buena idea que no hay que enseñar historia? Porque para empezar a preguntarnos cuál es el rol de la enseñanza de la historia en las sociedades postdictatoriales, conviene hacernos la pregunta de cuál sería el rol de la no enseñanza de la historia en estas sociedades y estas democracias postdictatoriales. Y esto me parece que es clave y que tiene que ver con lo que yo decía antes. Las sociedades neoliberales tienen un nuevo régimen de historicidad, distinto de
aquellas burguesías liberales propias de la modernidad del siglo XIX y que fueron las formadoras, las que conformaron los Estados-nación. La historia es una disciplina que nace, ¿no?, en momentos de consolidación como disciplina, digamos, se fortalece, nace, se constituye, en la formación de los Estados-nación. Pierre Nora le llamaba a esta historia la historia-memoria, ¿no?, esa historia ligada a la construcción de las identidades nacionales. Una historia que estaba, ¿no?, ligada a la construcción de una identidad que superara otras identidades, por ejemplo, las identidades de clase. Antes que trabajador, sos francés, sos alemán; antes que mujer, sos francés, sos alemán, sos italiano, digamos, ¿no? De alguna manera ya es un tema demasiado abordado, ¿no?, en la historiografía como para seguir insistiendo. Bueno, había cierto momento histórico donde las burguesías liberales y los Estados-nación necesitaban de la historia. No son como los liberales de ahora, que no les interesa la historia. A los liberales del siglo XIX les interesaba la historia, y la formación de la historia estaba ligada también con la consolidación y con los procesos de dominación también de esas sociedades. Hoy la no enseñanza de la historia también está ligada a eso. Son los regímenes de historicidad, insisto, de las sociedades neoliberales. Por lo tanto, no había más posible futuro diferente, porque el futuro es posible como un nuevo tiempo, porque está asociada con la idea de cambio. Si no hay una nueva expectativa, un nuevo horizonte, una utopía, no hay futuro. Si todo seguirá siempre igual, no hay noción de la historia. Por eso la historia, el régimen de historicidad hoy es el presente continuo. El presente continuo que está también ligado a la dinámica del mercado capitalista, ¿no? Todo cambia permanentemente para no cambiar nada. Cambiamos celulares, cambiamos autos, cambiamos el consumo, ¿no?, el tiempo vertiginoso, los medios de comunicación, las noticias que pasan una tras otra, el tiempo corre rápido, ¿no? Y nosotros ahí, lo único que podemos controlar es nuestro presente y tratar de que todo siga igual, ¿no? En ese sentido, la historia no tiene ninguna función, no tiene ningún sentido. ¿Para qué vamos a enseñar historia? ¿Sí? ¿Para qué vamos a indagar sobre la historicidad, ¿no?, del presente si no hay otro futuro posible? Si no hay cambio, no hay historia. La historia es la historia de las transformaciones, la historia del cambio. Bueno, para Marx era la historia de la lucha de clases, digamos, pero siempre está el cambio. El historiador siempre buscó, indagó acerca de las rupturas y las continuidades. Entonces eran las eras, las edades, las revoluciones, ¿no?, dónde aparecía, ¿no?, la ruptura del tiempo histórico, donde se cambiaba la era, se cambiaba la edad, digamos, ¿no? A diferencia, como decía Alba, de la memoria, que la memoria como proceso social, ¿no?, da continuidad a las identidades de las sociedades, la historia es disruptiva, está todo el tiempo marcando la transformación. Si no hay cambio, si no hay transformación, si no hay ruptura, no hay historia. Por eso el fin de la historia. Por eso ahora no importa la historia, por eso la historia no es obligatoria, por eso la historia no tiene importancia en la formación de las nuevas generaciones. Si no hay nada en disputa, si ya está, si ya llegamos al fin de la historia. Ahora, ¿qué implica eso para las democracias? Son democracias donde básicamente gestionan el conflicto y la desigualdad. Y no van a gestionar el conflicto y la desigualdad si no es a través de la violencia. Y esto es lo que está en discusión. No es solamente el fanatismo de la no repetición o la falacia de la no repetición. No es porque recordamos obsesivamente y cuanto más recordamos, menos se va a repetir, ¿no? Sino que tiene que ver con la posibilidad de romper con esa subjetividad neoliberal, que también donde se inscriben nuestras propias subjetividades, pero también las subjetividades de las nuevas generaciones. Si no hay enseñanza de la historia, si no hay posibilidades de historización del presente, no hay posibilidades de la disputa de un proyecto diferente al presente. Las nuevas generaciones están obligadas, de alguna manera, imposibilitadas de construir imaginariamente ese otro futuro, porque no tienen la posibilidad de historizar el propio presente. Y si yo no tengo posibilidades de historizar el presente, soy un sujeto solo en tiempo presente, no soy un sujeto histórico, no tengo la posibilidad, ¿sí?, de construir el futuro, de ser un sujeto que tiene capacidad de decisión y de construir ese destino, sino que ya somos sujetos destinados, sujetos que ya tenemos
el horizonte marcado, lo tenemos marcado hasta donde llegamos, no hay otra posibilidad de imaginar. Y en eso, de alguna manera, la enseñanza de la historia tiene un rol fundamental. Y los procesos de memoria tienen un rol fundamental. Digo, quiero distinguir dos cosas. Una cosa es la enseñanza de la historia y otra cosa son los procesos de memoria. Bueno, digo, para poder pensar esta pregunta, ¿no? Para poder pensar esta pregunta es preguntarnos qué estamos disputando, ¿no? ¿Qué estamos disputando? No estamos disputando cualquier cosa. No es una cuestión de qué tema va o qué tema viene. Estamos disputando el proyecto de sociedad que queremos. Estamos disputando básicamente qué queremos convertirnos, si queremos seguir siendo esto que somos o queremos seguir siendo otra cosa. Cuando sacan, digo, como operación ideológica, como dispositivo ideológico, sacar la historia de la currícula, de la formación de los adolescentes, de las nuevas generaciones, es una profunda operación ideológica. Digo, las subjetividades juveniles hoy son muy complejas, ¿no? Y la escuela es casi el único lugar que tenemos para disputar esa subjetividad. ¿Está la escuela o está el mercado? ¿Cuáles son los otros espacios de sociabilidad? ¿Dónde están esos espacios de sociabilidad en las sociedades contemporáneas de hoy? Digo, hoy y las grandes transformaciones que se dieron, ¿no? En los últimos 10 años, que tiene que ver con las tecnologías de la comunicación, ¿no? Con las nuevas formas de vínculos interpersonales en la era digital, ¿no? Se habla de los millennials, etcétera, etcétera, pero realmente las subjetividades juveniles están muy atravesadas, ¿no? Y esto también va a tener fuertes consecuencias para las democracias que vengan, ¿no? Para la política que venga, ¿no? Y la escuela es el único lugar donde podemos disputar esa subjetividad, ¿no? Y esto es, si ustedes están en el aula y son docentes, no queda otra que la disputa. No hay otra forma que la disputa. Hay que disputar cada espacio dentro de la escuela. La memoria es un campo de disputa y también la escuela es un campo de disputa, ¿no? La escuela es la forma, un dispositivo de reproducción de las ideologías dominantes, o la escuela es un dispositivo que tiene y puede brindar herramientas para la emancipación. Esto es lo que está en discusión, aún en un diseño curricular, en este paso casi imperceptible de una materia obligatoria a una materia optativa, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la historia? Para nada. Para nada. ¿Para qué te va a servir la historia para conseguir un trabajo? ¿Qué vas a poner en el currículum? ¿No? ¿Vas a ganar más plata porque sepas o sepas menos historia? No. ¿Vas a elegir mejor a los gobernantes porque sepas más o menos historia? No. Entonces la historia no sirve para nada. Claro, desde el utilitarismo, del neoliberalismo, la historia definitivamente no sirve para nada. Así que son muy coherentes cuando quieren sacar la historia de los currículos. Son muy sinceros, pero hay que leer esa sinceridad, digamos, no es un hecho menor. Ahora, los que decimos que sí tiene que estar la historia obligatoria, tampoco nos creemos que porque esté la historia obligatoria en el currículum, ya está, porque ahora hay que enseñar esa historia y tenemos que preguntarnos ¿para qué nosotros vamos a enseñar esa historia a las nuevas generaciones? Si solo queremos que repitan, ¿no? O queremos que realmente ese espacio que tenemos en el aula sirva para problematizar esas subjetividades que portan los estudiantes y portamos nosotros también como docentes cuando estamos ahí en el aula. Entonces estamos disputando eso, nada más y nada menos que eso. No es porque enseñemos algunos datos, porque sepamos qué pasó o no pasó en la dictadura militar, sino que seamos capaces de historizar el presente y construir, junto con los estudiantes y las nuevas generaciones, la historicidad de los propios sujetos. ¿Qué quiere decir la historicidad de los propios sujetos? Porque cuando nosotros enseñamos historia, no enseñamos procesos históricos para que sepan cómo ocurrieron. Enseñamos a pensar históricamente. ¿Qué implica pensar históricamente? Implica poder historizar el presente. Si yo no logro, en la enseñanza de la historia, historizar el presente, es decir, poder generar cierta comprensión acerca de que soy un sujeto histórico, y que soy un sujeto histórico no tiene que ver con que sé lo que pasó, sino que puedo imaginar lo que va a pasar y cómo debo actuar para que pase lo que quiero que pase. Y no lo digo en términos individuales, sino también en términos colectivos. Lo que se pone en juego es cuál es mi lugar en la historia y cómo debo actuar en la historia. Así que no es un hecho menor que estamos discutiendo. Pero no es solamente si es obligatoria o no es obligatoria,
sino cuál es esa respuesta que damos todos los días en el aula cuando nos enfrentamos a una clase de historia y nos preguntamos para qué le estamos enseñando esto que le estamos enseñando a las nuevas generaciones hoy. O cuando viene un grupo de estudiantes al Museo de la Memoria y uno se pregunta para qué vienen estos estudiantes al Museo de la Memoria y qué voy a hacer con esos estudiantes y cuál es el sentido más profundo, ético y político de esa transmisión. Porque en la transmisión lo que se pone en juego no es la transmisión de información, de datos y conocimientos. Lo que se pone en juego es la transmisión de la experiencia, del espacio de la experiencia que se ensancha, ¿no? Que se ensancha temporalmente. Lo que le permite a las nuevas generaciones conectar con la experiencia de las viejas generaciones es ensanchar su espacio de la experiencia. Lo que hace es ensanchar. No viven en el presente, sino que ensanchan hacia atrás y por lo tanto hacia adelante, ¿sí?, el espacio de la experiencia. Hacia atrás como memoria y hacia adelante como horizonte de expectativa, el deseo de lo que creemos, la incertidumbre que no está resuelta, que no es tramitar la incertidumbre, bueno, como no sabemos lo que va a pasar, mejor disfrutemos el presente, sino al contrario, pensar la incertidumbre, lo que no está dado, como lo que está por construirse. Y no lo puedo construir si no logro ensanchar esa experiencia. No hay horizonte, sino tengo perspectiva hacia atrás, digo. El espejo retrovisor, el que mira para atrás para poder mirar hacia adelante. Así que no es una cuestión menor. Y tiene que ver también con la definición de la identidad, en esto que decía Stuart Hall, en qué nos queremos convertir, ¿no? Yo voy a contar una historia de una escuela que trabajaba el tema de memoria en la Argentina, para ver qué significa eso. Digo, porque no estoy hablando de teoría, estoy hablando de lo que pasa. ¿Qué pasa cuando logran las nuevas generaciones historizarse? Es un proyecto que desarrolló en el marco de un programa que nosotros tenemos en la Comisión Provincial por la Memoria, que le decimos a los distintos equipos de las escuelas que investigan la historia de sus comunidades o los problemas de sus comunidades, ¿no? Tienen que ser problemas que les importen a los chicos. Ellos eligen el tema de investigación. En este caso se trataba del barrio 20 de Junio en La Matanza. Los chicos que participan en el programa son chicos de los sectores populares, ¿no? Hijos de trabajadores, de desocupados, de trabajadores precarios, que viven en villas, que van a la escuela pública, escuelas públicas muy pobres, pero con docentes que tienen mucha energía y mucha potencia y saben para qué están ahí. Entonces los chicos querían trabajar el estigma que pesaba sobre el barrio 20 de Junio en La Matanza. Cueva de delincuentes, ¿no? Nido de delincuentes, negros de porquería, que no servían para nada, vagos. Ese es el estigma. Ser del 20 de junio implicaba que no te daban trabajo, ser del 20 de junio implicaba que no te dejaba entrar al boliche, ser del 20 de junio implicaba que no podías circular por el centro, ser del 20 de junio era portar el estigma. Entonces ellos querían trabajar eso, querían trabajar acerca de su propia identidad. Querían pensar que el barrio 20 de junio podía ser otra cosa. Pero la verdad que el presente le daba pocos elementos, ¿no? ¿Cómo poder redefinir esa identidad dada por otros, atravesada por el estigma, ¿sí? sin más recursos que la observación sobre lo que pasa? Y lo que pasa era tan desalentador que confirmaba probablemente el imaginario que la sociedad tenía sobre el barrio. Es realmente un barrio pauperizado, con mucha violencia, con mucha precariedad. Entonces lo que decidieron fue hacer un trabajo de reconstrucción de la historia del barrio 20 de junio. Y empezaron a indagar. E investigaron quiénes eran los vecinos más viejos del barrio, ¿no? Y los fueron a entrevistar. Y le preguntaron acerca del origen del barrio. Y descubrieron que el barrio había sido producto de una toma de las organizaciones de izquierda a fines de la década del 60. Una toma de un barrio de la policía que estaba sin terminar. Y que ese barrio había sido, en principio, la decisión colectiva y voluntaria y política de su propia comunidad, ¿no? Entonces ahí empezaron a indagar. E indagaron acerca del nombre. 20 de junio en la Argentina es el Día de la Bandera, cuando Belgrano miró el cielo celeste y blanco y descubrió la bandera. Es el 20 de junio el Día de la Bandera. Todos creían que el barrio 20 de junio era por el Día de la Bandera. Tal vez el cielo del barrio 20 de junio lucía igual que las barrancas cuando Belgrano había inventado la
escucha igual? Pero la verdad que fueron indagando y se enteraron que el barrio 20 de junio no era por eso, sino que había sido la fecha del regreso de Perón, aquel fatídico día de la masacre de Ezeiza. El 20 de junio la comunidad se lo había puesto por el regreso de Perón y después había pasado clandestinamente al olvido, ¿no? Y que en la entrada del barrio había un gran busto de Perón y otro gran busto de Eva que en los tiempos oscuros también habían desaparecido, ¿no? Y siguieron indagando de la comisión vecinal y se encontraron que en el barrio había vecinos desaparecidos que tenían una intensa lucha sindical y barrial, ¿no? Y descubrieron, bueno, una historia que se había silenciado durante muchos años, ¿no? Y que siguieron indagando, ¿no? Porque nadie sabía en realidad por qué se llamaba 20 de junio, ¿no? Fue toda una investigación importante. Y cuando llegaron al final de la investigación y lograron eso que yo les decía, ¿no? Historizar el presente, ¿no? Ir para atrás, encontraron un nuevo horizonte de expectativa. Pudieron, ¿no? Y al final del video que hicieron, estaban los pibes así, con sus gorritas, sus capuchas, con esa pinta de delincuentes que tienen los pibes del 20 de junio, con tantos pibes y pibas de Argentina, de los barrios populares. Decían, ahora, la verdad, que está bueno decir que somos del barrio 20 de junio, ¿no? Que nos gusta vivir acá y que nuestro barrio tiene una historia. Y no solo es la historia del horror, ¿no? Porque pensamos siempre que el deber de memoria está ligado con el horror, con la violencia, con la desaparición, con la represión. También está ligado con la posibilidad de recuperar esos espacios de lucha colectiva, ¿no? De poder problematizar las propias identidades, digamos, ¿no? Poder responder de otra manera a esto que somos. El neoliberalismo le había dicho a los pibes del 20 de junio que el único destino de ellos, ¿sí?, era o la meritocracia, o ser el mejor de la clase, o el mejor del barrio y rajarse lo más rápido que pudieran, ¿no? Y ascender socialmente, y después ir de vez en cuando con el auto nuevo a mostrar, ¿no?, que qué bien le ha ido en la vida. O podían ser esos del barrio 20 de junio, que aprendieron de ese pasado, ¿no?, que empezaron a ligarse de otra manera, que fueron parte nuevamente de la comisión vecinal, que empezaron a discutir como actores también del territorio qué barrio querían, en qué querían convertirse. Ahora con las posibilidades que habían descubierto que existían en el pasado, porque no solo el pasado es el recuerdo de los muertos, sino también de la vida de los muertos, de la vida de los muertos. Porque cuando murieron nuestros muertos, también murieron los proyectos y los deseos de los muertos. Es la recuperación también de esos deseos, de la posibilidad de transformación, ¿no? Porque hablábamos que el cambio del régimen de historicidad también se basa en la derrota también de un proyecto, de alguna manera, emancipatorio. Si la historia no sirve para nada, es porque ya no hay historia. Es de alguna manera la consagración de esa profecía también que el neoliberalismo quiere cumplir, digamos, ¿no? Que la historia no sirve para nada y que ya llegó al fin de la historia. Por eso, no es una disputa menor. No es una disputa menor. Y tiene que ver con la democracia. En la postdictadura, y esto para volver al principio, no importa tanto la enseñanza de la dictadura por la enseñanza que nos ha dejado la dictadura. Porque esto hay que decirlo. El pasado no enseña nada. El dolor no enseña nada. Que yo esté atravesada por una experiencia dolorosa no me hace mejor ni peor persona. Lo que me hace mejor o peor persona es la elaboración que puedo hacer de esa experiencia dolorosa. Y esa es la memoria. Y en ese sentido también juega la historia. ¿Cómo podemos elaborar socialmente esa experiencia dolorosa que de alguna manera me transforme como sujeto y me transforme también como sociedad? No para atrás, sino para adelante, ¿no? Y esa me parece que es una de las cuestiones centrales a discutir, ¿no? No es porque muchas veces, incluso los que impulsamos políticas de memoria,
las sostenemos pensando que tienen sentido por eso, ¿no? Recordar el dolor, recordar lo que nos pasó, recordar lo que sufrimos, nos va a liberar de la repetición, ¿no? Pero no es así. Entonces ahí aparecen los profetas del olvido. No sirve para nada. ¿Para qué este museo? Para hablar del horror, del espanto que se vivió en Chile. Es mejor el olvido. Es mejor el olvido. Bueno, pero no tiene que ver con la recuperación de estas experiencias. Tiene que ver con cómo socialmente elaboramos esas experiencias para poder construir nuevas subjetividades que logren desmontar las condiciones que lo hicieron posible. Solo eso es posible por una operación intelectual y racional que me permite, ¿sí?, identificar cuáles son objetivamente esas condiciones que lo hicieron posible y poder desmontarlas en el presente. Pero necesito desmontarlas en el presente. El problema es cuando la memoria queda encapsulada en el pasado, ¿no? Y solo remite a pensar las condiciones pasadas. El problema, y por eso incomoda la memoria e incomoda la historia, es que la última operación es sobre el presente. Finalmente, lo que estamos discutiendo ahora no tiene que ver con lo que pasó, sino que tiene que ver con lo que queremos que pase y con lo que está pasando. Entonces, en la Argentina hemos avanzado mucho en incorporar a la escuela la enseñanza de la historia reciente. Pero paradójicamente eso se produjo en los tiempos del neoliberalismo. Las reformas liberales de los años 90 en la educación, y fue una discusión grande que tuvimos los historiadores con los nuevos contenidos curriculares, porque en los 90 querían más historia reciente y menos historia pasada. La pregunta era, ¿para qué sirve enseñar la Edad Media? ¿Para qué sirve? Pero era una operación ideológica que empezaba a avanzar, digamos, ¿no? Cuando empezamos a preguntarnos ¿para qué sirve enseñar la Revolución Francesa? ¿Para qué sirve enseñar la Guerra de la Independencia? Y finalmente terminamos, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? Porque lo importante no era la historia, sino la sociología. Era una historia que se parecía más a la sociología que a la historia, porque había que ver las sociedades contemporáneas, porque las nuevas generaciones tenían que ver cómo funcionaban las sociedades contemporáneas para poder adaptarse a esas sociedades contemporáneas. Entonces, adquirir saberes para competir mejor, para posicionar mejor su lugar en la sociedad. Digo, esto era lo que estaba en discusión en los 90. Pero igualmente, estratégicamente, apareció la dictadura militar en la escuela como contenido curricular, y ahí nos fuimos apropiando de ese espacio y empezamos a ese espacio a ponerle los contenidos que nosotros queríamos, a problematizar. Y el neoliberalismo y Menem se vieron obligados a que el 24 de marzo entre las efemérides escolares, para que hablemos de la reconciliación nacional, para que hablemos que había dos demonios que nunca más debían volver al país, y sin embargo nosotros aprovechamos ese espacio, ese acto alusivo que teníamos que dar en la escuela para discutir esos contenidos, digo, ¿no? Más allá de lo prescriptivo, la cuestión es cómo esas habilitaciones comienzan a ser reposicionadas, hasta llegar después a una ley nacional que modificaba la ley anterior, donde se habla que la escuela es un espacio de construcción de memorias. Se pone el concepto de memoria como algo que es función de la escuela, ¿no? Y esto está vigente hasta hoy. Ahora, con el actual gobierno en Argentina, esto tampoco es garantía de nada. Digo, ¿no? Hoy hablábamos. No es que cuanto más memorias tengamos, sitios de memorias tengamos, vamos a modificar estructuralmente determinadas condiciones. No, son espacios de disputa. Y esto es lo que hay que entender. No es que una vez lograda la obligatoriedad de la educación en la escuela ya está resuelto, sino tiene que ver con qué hacemos con esos espacios. Y esa es una operación también a los trabajadores de la educación. El aula es nuestro propio espacio. La currícula es nuestra propia herramienta. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo nos apropiamos? ¿Cómo pensamos nuestro rol? Nuestro rol también como sujetos políticos en el aula, como sujetos políticos en la escuela, ¿no? También la memoria nos interpela en la historización de nuestra propia subjetividad como docentes, como adultos, como ciudadanos ya formados, digo, ¿no? Entonces, no hay una respuesta unívoca, pero sí me parece que es importante preguntarnos por qué quieren sacar la enseñanza de la historia, para saber por qué
¿qué estamos disputando? No estamos disputando cualquier cosa, no estamos disputando más horas o menos horas, un cargo u otro cargo. También, pero no estamos disputando solo eso. Estamos disputando acerca de la sociedad que queremos ser. Me parece que hay que ser conscientes de eso. Necesitamos, en estas sociedades de presentismo continuo, de presente continuo, necesitamos de la historia. Pero de la historia problematizada, de la historia crítica, no de la historia consumo, porque también es una historia que se consume, el History Channel, las series históricas, las películas de Hollywood, los libros de historia, digo, ahí también, el mercado también produce historia, pero para consumir. No necesitamos consumir historia, necesitamos incorporar esa forma de pensar históricamente para reconfigurarnos como sujetos también y disputar también con los proyectos neoliberales que se consolidan cada vez más en el mundo y particularmente en América Latina. Así que bueno, no tengo una respuesta a esa pregunta. Solamente que es un desafío y que es una cuestión política. Y el pasado es una cuestión política. Muchas veces, y acá también en Chile, en Argentina es el que habla de la dictadura, habla de política, ¿no? Y acá es el que habla de la dictadura, está adoctrinando. O en Uruguay es ese viola la laicidad, ¿no? Siempre tiene esos recursos para... pero estamos discutiendo profundamente, no estamos discutiendo currícula solamente, estamos discutiendo de política y no hay formación ciudadana, no hay formación en derechos humanos, no hay escuelas para la democracia que no discutan política. Digo, y esto también me parece que es algo para reponer también. Sí, cuando hablamos de la dictadura militar hablamos de política, digamos, hablamos de política que no tiene que ver con el adoctrinamiento, con la bajada de línea, básicamente porque no queremos sujetos que sean tabula rasa, los que podemos llenar, bajarle línea, adoctrinarnos, porque no creemos en eso, no lo hacemos, digamos, ¿no? Creemos en la subjetividad, creemos en la libertad, creemos en la pluralidad, creemos en la capacidad crítica que tienen los sujetos frente a este presente. Y las nuevas generaciones necesitan de ese pasado, lo buscan, los nutre, lo necesitan. Cuando tienen la posibilidad de apropiarse, se apropian, no lo desprecian, no lo dejan de lado, no están saturados, no vuelven otra vez con la dictadura militar, otra vez con los desaparecidos, al contrario, ¿no? Es una necesidad casi en clave de resolución existencial, ¿no? Las nuevas generaciones padecen mucho el sinsentido y en los procesos de memoria y en la historia aparecen los nuevos sentidos de los sujetos. No es una cuestión menor, ¿no? No es una cuestión menor y tenemos que pensar también en nuestras juventudes que necesitan de la historia, que necesitan de la memoria, que no solo es un deber, que no solo es un mandato, que es realmente un derecho para poder conformarse como sujetos, un derecho para poder vivir la vida con mayor plenitud, la disputa por los derechos como plenos ciudadanos, necesitan de esa posibilidad de historizarse, de encontrar esos recursos simbólicos, ¿no? Para poder repensarse, para poder resituarse en el mundo y en la sociedad, digamos. Vivimos en sistemas muy crueles y de producción de mucha crueldad. Y hay mucho padecimiento también de los sujetos en cómo funciona el sistema, digamos. No es una cuestión de menor relevancia, digo, ¿no? Esta disputa por las subjetividades, lograr que las nuevas generaciones puedan transformar y rebelarse frente a las subjetividades arrasadoras que les propone el sistema, ¿no? En la Argentina hay un movimiento muy fuerte ligado con el feminismo y en gran medida eso hoy está nutriendo mucho las luchas de las nuevas generaciones, está creando una nueva perspectiva también para poder disputar. Y una de las cuestiones centrales que el feminismo le está aportando también a los varones, ¿no? A la multiplicidad de géneros que van emergiendo, es la posibilidad de la emancipación del propio cuerpo. Las nuevas generaciones están hostigadas permanentemente, ¿no? Y el cuerpo de las nuevas generaciones es un cuerpo constantemente disputado, ¿no? Los cuerpos son parte del consumo, ¿no? Los cuerpos tienen que ser de determinada manera, los cuerpos, ¿no? El disciplinamiento de los cuerpos que tiene el mercado, cómo te tenés que vestir, cómo tenés que ser, cómo tenés que comportarte, digamos, ¿no?
Y lo que veíamos en estos tiempos y las nuevas generaciones es esa también rebelión, ¿no? Le dicen las cuerpas, ¿no? Le ponen esa... Las cuerpas son los cuerpos rebelados, digamos, ¿no? Los cuerpos que no dejan de... No, se liberan del sometimiento del consumo, de la estética dominante, de la presión también por ser, por ciertas identidades ya cristalizadas, ¿no? Y esas disputas hoy, ¿no? Tienen una conexión muy profunda y muy potente con las luchas del pasado. Y para terminar, la figura de los desaparecidos es muy importante. Y eso lo vemos en Argentina, ¿no? Nunca los perpetradores pensaron que iban a producir una figura tan potente. Los desaparecidos son para cada nueva generación política en Argentina un nuevo espacio de resignificación y también, de alguna manera, de referenciación, ¿no? Los desaparecidos en Argentina son los jóvenes eternos, ¿no? Los desaparecidos son los jóvenes eternos, los jóvenes que tienen siempre una posibilidad de interpelación en su ausencia a las nuevas generaciones. Y así funcionan, ¿no? Como las nuevas generaciones están todo el tiempo recreando la figura de los desaparecidos, siendo interpelados por la figura de los desaparecidos. Y eso me parece que es muy potente y muy importante. ¿En qué se sienten interpelados? No por el dolor de su desaparición, sino por los deseos, ¿no? Por los deseos. Los desaparecidos eran jóvenes con deseos. Y ahí es donde hay una nueva conexión de las generaciones actuales que muchas veces carecen de deseos de qué quiero ser en la vida, ¿no? Muchos pibes de los sectores populares en Argentina piensan que se van a morir jóvenes. Muchos te dicen, no sé si llegaré a los 25 por los consumos que tienen, por los contextos donde viven, por la violencia que los atraviesa. Y tienen incluso hasta poca expectativa, no se imaginan ser viejos, no se imaginan ser adultos, digamos, ¿no? Van viviendo la vida, como el transcurrir. Y la figura de los desaparecidos es una figura muy, muy reveladora, ¿no? Y que produce muchas reelaboraciones de las identidades de las generaciones, ¿no? Los desaparecidos son constantemente reinventados por las nuevas generaciones. Y hoy está también ocurriendo esto en Argentina, digamos, ¿no? A pesar de la arremetida neoliberal en la Argentina, las nuevas generaciones fueron centralmente las que llenaron las calles y llegan llenando las calles los 24 de marzo y los 16 de septiembre, y cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, y cuando fue el 2x1, el intento de impunidad de la Corte Suprema en Argentina, hubo 500.000 personas en la calle y la mayoría fueron las nuevas generaciones. Es decir, no podemos garantizar, ¿no? Resultados, ¿no? Pero sí podemos decir que los procesos de memoria permiten a muchos sujetos vivir vidas más plenas, ¿no? Vivir vidas más plenas. Es probable que eso no se exprese, digamos. Hoy en Argentina tenemos un gobierno que incluso tiene muchas marcas negacionistas, pero sin embargo la vida social en la Argentina sigue teniendo una poderosa riqueza, digamos, ¿no? Y hay una disputa todo el tiempo que se da, hay una creatividad popular que está ligada también con lo que se ha macerado de las experiencias pasadas, digo, ¿no? En esto de los resultados esperados. No, nosotros no hemos logrado tampoco que las cosas no se repitan. Las violaciones a los derechos humanos ocurren. Los gobiernos neoliberales vuelven a ganar elecciones y a imponer de alguna manera políticas regresivas en materia de derechos y también de deterioro de las condiciones en general de la población. Sin embargo, en las formas de resistencia también, ¿no? Y en las formas de creación social, la memoria aparece como un recurso con mucha potencia simbólica y con mucha potencia política. Así que, bueno, espero que puedan seguir pensando para qué sirve la historia. Sobre todo, ¿para qué historia? ¿Qué historia? ¿No? ¿Qué historia enseñar? ¿Para qué historia escribir? ¿No? Y la historia no se escribe para atrás,
si no se escribe para adelante. Así que bueno, muchísimas gracias y ustedes sabrán qué decir después de todo esto.